Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Jorge, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Perfecto. Y Bu- aquí en compañía de Nacho, perfecto. Hablaremos de asuntos interesantes, seguro. Eso es. Lo primero, muchas gracias a los dos. Vamos a hablar de diferentes aspectos de la geopolítica internacional. Vamos a empezar por Ucrania. Jorge, ¿en qué momento crees que se encuentra la situación? Que ya se prevé delicada, pues, por la situación ya de por sí de la guerra y por también trama hacia donde lo pueda llevar aún más. Sí, yo creo que la llegada de Trump ha alborotado un poco el panorama internacional, aunque yo creo que como todos los políticos, y más los políticos populistas como estos, al final será la mitad de la mitad de lo que dicen. Pero bueno, ellos se dedican a alborotar el gallinero y en el caso de Rusia y Ucrania se han dedicado a filtrar documentos con proyectos de paz y demás, eh, que parece, a mí me parece que tienen una clara intención, ¿no? Que es obligar, evidentemente ya Trump se ha olvidado de aquello de que cuando a mí me cuando tome posesión en 24 horas acabo con la guerra de Ucrania, ya las 24 horas no van a ser. Yo lo que vislumbro es, van a intentar hacer negociar a Ucrania con Rusia una paz negociada de paz por territorios, pero claro, eso es de facto, pues, prácticamente si pierde esos cuatro territorios, esos cinco territorios, perdón, eh, pues Ucrania tendría graves problemas económicos también, ¿no? Porque entre otras cosas pierde la salida al mar, que es algo muy importante para poder comerciar con sus productos. Pero yo voy un poquito más allá. Cuando veo que en una propuesta se pone Ucrania no entrará en la OTAN, pero sí en la Unión Europea, me da por pensar que Estados Unidos está pensando en que este muerto es vuestro y os lo coméis vosotros, ¿no? Y eso sería una traición más de las que... Bueno, no debemos olvidar cuando hablamos de la guerra de Ucrania que Estados Unidos no ha cumplido con las entregas prometidas a Ucrania en ningún momento. Que el mayor apoyo a Ucrania se lo ha hecho Europa, no los Estados Unidos. De aquello que prometían, pues enviaron el 10%. Entonces, estamos en una situación compleja. En el invierno, el general invierno en la guerra es terrible, con pérdidas muy grandes en los dos bandos. Ahora tenemos a los coreanos que hacen ataques a trincheras como la Primera Guerra Mundial y mueren también, bueno, coreanos que no existen, porque toda una parte de la narrativa es que los coreanos estos no están. Los hacen prisioneros, los matan, pero no están, ¿no? ¿Hasta qué punto la narrativa prorrusa es tremenda? Y hace ya unos días llevamos, no sé si Nacho lo ha visto, llevamos a estos prorrusos que tenemos tan famosos con el tema de los biolabs, ¿no? ¿Mm? Y con un argumento que es gracioso, porque en la guerra de Irak, que no se encontrasen eh, armas de destrucción masiva significaba que no existían. Sin embargo, en la guerra de Ucrania, que no se encuentren biolab significa que existen. Utilizamos el argumento que queremos en según qué guerra. Entonces, bueno, estamos yo creo que no sé qué piensa Nacho, en una situación compleja, y que no Y sabemos a dónde va. te agregaría que si quieren comprobar que si en Ucrania hay biolabs, no es bueno el ejemplo de Irak, porque finalmente resultó que Saddam Hussein usó gas sarín y otro tipo de armas de destrucción masiva contra los kurdos y los chiitas. A Es los decir, kurdos, ni ¿eh? siquiera ahí pueden decir que lo pueden tomar como ejemplo, ¿no? Digo,
Si están, están. Y de hecho estuvieron. Eso es uno de los grandes equívocos que se dice. No había armas nucleares, pero las armas de destrucción masiva son las NBQ. Nucleares, biológicas y químicas. Había biológicas y había químicas. Entonces, si no las encuentran en Ucrania, esto tiene que ver con el rescatar, y esto me parece que es un antecedente sumamente peligroso, porque la encargada de la seguridad nacional de Estados Unidos es Tulsi Gabbard, que va a ser la encargada de todo lo que es, o digamos, está la CIA y está la NSA. Va a ser la encargada de la inteligencia exterior, y ella fue una de las personas que impulsó la idea junto con el posible secretario de Salud, Kennedy Jr., son los que impulsaron la idea en Estados Unidos a alto nivel de la existencia de los biolabs, que apelo al sentido común. Si Rusia llegó a controlar el 33% del territorio ucraniano y no encontró ningún biolab, o sea, no tuvo ninguna prueba para demostrar, entonces ya podemos abandonar la idea y suponer que toda esta gente está actuando por cuenta y orden de Rusia o carece del intelecto necesario como para ser tomada en serio. Y los que repiten esas tonterías probablemente tengan o el mismo nivel intelectual o un poquito más bajo, porque para repetir no hace falta ni siquiera un par de neuronas. A lo que dice Jorge, yo agregaría, eh, Trump no tiene en este momento, estamos todos pensando mucho en Trump, pero la verdad es que lo que signa a Trump es la impotencia últimamente. Es una creciente impotencia. Pensemos por un segundo, salgamos de Ucrania, ¿sí? Que él dijo, como dijo Jorge, lo recordó en 24 horas, ahora dice que van a ser 100 días. Quien te mintió O, una vez, te va a o, mentir otra vez. o 200. O 200. Son como los 3 días a Kiev de Putin. No pudo cumplir con la mayor parte de las presiones que metió. Y vamos a enumerar rápidamente. Groenlandia, le fue cedida por Dinamarca, no. Sencillamente ya se están, además de tomar las precauciones, lo están ignorando. Canal de Panamá. México y Canadá tenían que hacer cambios en las políticas migratorias y de fronteras, no lo hicieron. Les prometió un 25% de aranceles el primer día que llegaba, ya asumió. Si lo hace o no lo hace, ya llega tarde. Dijo que si todos los rehenes en manos de Hamas no estaban liberados para cuando él llegaba, se iba a desatar un infierno. Antes de su llegada se liberaron tres de los 98. Ahora van 6 o 7, no lo recuerdo ahora. Pero el resto no fueron liberados. Es decir, y voy a tirar una más. Le dijo a Petro que los colombianos deportados iban a llegar en aviones militares y que había aceptado todas las condiciones. Al final llegaron en un avión colombiano y no llegaron como a Brasil desposados. Y la verdad es que los dos egos chocaron y fue un empate. Pero acá no hay como una especie de suposición o cosa mágica, una cosa más vinculada a Harry Potter que a Kissinger de asignarle a Trump una capacidad omnisciente, omnipresente y una infalibilidad, un estilo de Kim Jong-un en Norcorea, es decir, que nunca puede equivocarse. Y la realidad es que volviendo ahora sí a Ucrania, Putin ya le dijo que no. A ver si nos entendemos. Putin le dijo, a mí no me interesa negociar lo que propone Trump, que eran negociaciones entre Rusia y Ucrania, él hacer de mediador. Le dijo, a mí no me interesa Ucrania. O sea, yo negocio con vos. La propuesta de Trump está totalmente desnaturalizada, está desautorizado Trump porque su propuesta, que era X, Putin dice, yo no lo voy a aceptar si no es Y. Y no me muevo de Y. Y no se está moviendo de Y hace un mes y medio o 2 meses. Entonces, creo yo que empieza a ser un error y yo veo que las cuentas que se dedican a relaciones internacionales es como Noti-Trump. Todo es respecto a Trump. Y esa no puede ser la medida de todo, porque por lo que acabo de decir, no necesariamente Trump está siendo un game changer, como le dicen algunos, ¿no? Como el factor definitorio. Es muchas veces un factor de interrupción o de molestia, ¿sí? Porque no hay cambios a partir de la llegada de Trump en el conflicto, excepto porque le cortó la ayuda humanitaria a Ucrania. Salvo ese hecho, que es el único hecho concreto, no hay nada más. No hay nada más. O sea, el efecto Trump
Es como el IREA, ¿te acuerdan del IREA 2000? Es, eso que iba a haber un holocausto informático llegado al primer minuto del año 2000. Bueno, el efecto Trump es más o menos eso. Va a pasar algo tremendo y no pasó nada. En los hechos concretos no pasó absolutamente nada. Lo único que pasa en el gobierno de Trump pasa de fronteras para adentro. Política migratoria, tema inflación, tema producción, tema reducción del Estado. Ahora, hacia afuera, yo no veo que haya logrado un cambio per se, por sí mismo. Medio Oriente lo hizo porque era una mediación de Qatar, Egipto y una gestión de Biden. ¿Y el resto? ¿Cambió algo con Venezuela? ¿Cambió algo con Cuba? En sí, ¿cambió algo en el vínculo con Colombia? Van a seguir llegando los deportados, van a llegar por los aviones colombianos, pero ¿cambió algo en sí? ¿Cambió algo Trump? Entonces, abandonemos un poco la idea de la Trumpcentridad, no sé cómo llamarla, porque ahora depende de Ucrania. Y a Ucrania no le está haciendo bien porque no recibe el apoyo necesario. Y depende mucho más de Europa, Ucrania, que de Trump, porque necesita armas. A las palabras se las lleva el viento. Ucrania necesita armas y apoyo. Y los únicos que están apoyando a Ucrania son los europeos. Y son los únicos que generan hechos. El resto es esa dependencia emocional que estamos generando a través esta cosa del hiperconsumo trampista que, insisto, ya hay un punto en que, por una cuestión de eficacia analítica, hay que empezar a abandonar, por lo menos, dar vuelta a la torta. Ya no es todo lo que dice Trump. Groenlandia, ya vaya. Canal de Panamá, bueno, sí. Voy a aranceles para... Sí, sí, sí. Cuando los pongas me avisas. Cuando se genere el hecho me avisas. Pero mientras tanto, a mí me importa qué pasa en Pokrovsk, qué pasa en Kursk, cuántas municiones llegan, cuántos drones produce, qué refinerías estuvo atacando Ucrania, si se redujo un 5% la producción de refinados en Rusia. Esos son hechos. El resto es divertimento, el resto es redes sociales, el resto es Noti Trump. Apagamos Noti Trump y veamos la realidad. Perdón, me enojé. De nuevo me hiciste enojar. Yo creo que es así. Quiero decir, estamos ante un político populista que llama la atención con sus tonterías más que con las realidades que no son ninguna. Es decir, tú has dicho Groenlandia, lo único que has provocado es que Dinamarca invierta más militarmente en Groenlandia por tus bravuconadas. Al final estamos ante un populista, bravucón, que Un showman. mira, un showman. Es decir, yo me hacía una pregunta el otro día. ¿Por qué querría Trump tener a Elon Musk al lado? Pues porque son políticos showman y necesitan las redes sociales y necesitan el poder que ha dado. Es evidente que las redes Ujú, sociales, las nuevas plataformas de comunicación han cambiado el mundo, han cambiado el modelo de comunicación. Y estos ujú. lo dominan y por tanto esto va a ser de show constante. Pero los Sí. hechos, como tú bien dices, no son así. Es decir, has dicho, como no se liberen a los rehenes israelíes cuando yo tome posesión, va a ser un infierno. No solo no los han liberado, sino que ya te están advirtiendo que un porcentaje importante de los que quedan están muertos. Ujú. ¿Y tú ¿Y qué dónde está estás el infierno? ¿Y tú qué ¿Dónde está haces? el infierno? ¿Dónde está el infierno? Claro, el infierno no ha llegado. Y la realidad, yo leía un análisis el otro día muy bueno que al final llegaba a la conclusión y decía, ha hecho más Israel en un año y medio en la zona que Estados Unidos en 25 años. Por garantizar esa paz, por debilitar a las organizaciones terroristas que tenían el control de la zona, ¿no? Entonces, yo Ujú. creo que estamos ante un bravucón, pero que desgraciadamente, ojalá me equivoque, eh, va a intentar que Ucrania se incline de rodillas a base de no apoyarles.
Sí, porque ahí Pero están de nuevo los hechos, porque uno escucha especulaciones. El plan de Trump no favorece otra cosa que una tregua para sacar la foto. No crea las condiciones para que tenga Ucrania bueno, seguridad. Más allá de que perdóname si ibas a decir algo. sí, sí, ¿no? Sí. Le Es ofrece, así. reconoce la presencia en los territorios, que es un reconocimiento de hecho a las anexiones de Rusia. Lo amplía porque los datos que tenemos hasta ahora es que le admite la pretensión de Trump sobre los oblasts que se anexó en septiembre del 22. Eso incluye Odessa, o sea, dejaría, si Ucrania acepta, que no va a aceptar, porque ya avisó Zelensky, no me interesa hacer tierras, no me interesa renunciar a las tierras que están ocupadas, pero le estaría dando a Putin lo que no obtiene por las armas que le está costando más de un ejército. Y por otro lado, es puro estímulo, es un castigo para Ucrania. Si vos no negociás, si no aceptás los términos, te corto la ayuda militar sabiendo lo que implica eso. Ahora, ¿qué le dice a Rusia? Si vos aceptás, yo te voy a admitir esto, vamos a congelar el frente, voy a relajar las sanciones, con lo cual está diciendo te voy a dar las condiciones para que vos recuperes tu economía, que hoy es el punto más débil junto al militar que tiene Rusia. Y es puro estímulo. ¿Y si no, cuál es el castigo? ¿Seguir dándole armas a Ucrania? Perdón, ¿ese es el castigo? El verdadero castigo sería si Rusia no acepta que Estados Unidos se comprometa en la misma medida que Rusia se compromete en la guerra, es decir, que ponga el cuerpo. Porque además de todo esto, en la hipótesis de mínima, hay algo que está faltando en todo esto que está proponiendo Trump. Y es, ¿en qué punto es garante Estados Unidos de que se cumpla lo que está proponiendo? Porque si vos decís, yo no voy a ser garante como en Minsk, o sea, no voy a poner la amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, eso no sirve de nada. Es papel muerto, porque es una cuestión para que la gente lo entienda de una manera sencilla. Si yo establezco un mecanismo de negociación, tiene que haber algo que si yo no cumplo, el precio del incumplimiento sea mayor que, eh, de tal manera que me empuje a mí a no romper lo pactado. En este caso sería que soy garante, si vos no cumplís, yo te ataco. Yo, Claro, de hecho, Nacho, eh, esta guerra se produce por el ataque de un país que era garante en el memorándum de Budapest de que esto no iba a ocurrir. exacto. Entonces, Pero en Budapest vos venías de la invasión del 14, ¿sí? No, no venías, no, no, no. Minsk, venías de la invasión del 14. Nunca, nunca se pensó que Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de los países garantes iban a traicionar algo que iba de suyo. Si yo soy garante, ejecuto la garantía, ¿sí? En caso de incumplimiento. Es uno más uno, dos. Yo ejecuto la garantía. ¿Cuál es la garantía que yo ejecuto? Salir en apoyo del que sale perjudicado por la ruptura del contrato, en este caso de Ucrania. Ahora, en lo que ofrece hoy Trump, ¿cuál es el riesgo para Rusia si no cumple? ¿Más sanciones? ¿Darle armas a Ucrania? ¿Cuál es, a ver, cuál sería el miedo para Putin? Putin se ríe de Janeiro. cuando además no estamos hablando solo de una pérdida de territorio, estamos hablando de la pérdida de territorio que significa el acceso al mar. Y Exacto. eso económicamente para Ucrania es inaceptable, Ujú. porque ¿cómo va a transportar sus productos agrícolas desde el norte hacia el único puerto que le queda más al sur de Ucrania? Eso No solo eso, va a encarecer sus productos y lo va a hacer poco competitivo. Entonces, Trump nos suelta. No, pero en la Unión Europea sí puede entrar, que es como decir, vale, ahora pagáis vosotros la factura de la reconstrucción de Ucrania y demás. es Es, más, es que el es 90% inverosímil. el 90% del grano de Ucrania sale por los puertos de Mykolaiv y Odessa. Sale vía Mar Negro. Pero no solo eso. Los yacimientos de petróleo y gas están en la zona del Mar Negro, con lo cual Ucrania perdería todas las reservas que tiene verificadas.
El litio está en la zona en conflicto. Una parte importante de la cuenca de Tierras Negras, que es la más productiva para la agricultura, hoy está bajo las bombas. bajo control en el Donbass. Bajo el fuego. Después están Claro. los depósitos de carbón, depósitos de uranio. No hay que olvidar que tanto Severodonetsk como Mariupol y el resto de las ciudades que están ahora ocupadas, incluyendo algunas partes de Abdiivka, eran zonas industriales en donde está la cuenca siderúrgica Ujú. de Ucrania. Es decir, si Ucrania pierde todo eso, pierde incentivo o pierde recursos para rehacerse. Y, En y, cambio, Rusia los ganaría para rehacer su maquinaria militar, mientras que Ucrania los perdería. Es como ridículo. y donde Rusia ejerció más influencia desde la independencia de Ucrania. Los territorios eran más prorrusos que pro-ucranianos. Por eso se inicia un conflicto ahí, ¿no? Y ahí te agrego un factor demográfico. No hay que olvidar que de los 7 millones de desplazados internos que tiene Ucrania, la gran parte, la gran mayoría proviene de las zonas en donde hubo una limpieza étnica de hecho, porque si bien existían sectores prorrusos, también había sectores pro-ucranianos que en el referéndum del 91 votaron a favor de quedarse en Ucrania. Esas personas no podrían volver a sus hogares. Estamos hablando de 7 millones de personas, con lo cual está cambiando el equilibrio étnico y claro, cualquier referéndum te va a dar siempre a favor si sos Putin, porque por un lado vaciaste todos aquellos que se te podían oponer, los expulsaste de tu tierra, pusiste gente propia y además tenés la gente amenazada con fusiles. Entonces, si un acuerdo implica la cesión territorial sin considerar estos factores, sin olvidar tampoco los 348.000 personas registradas como secuestradas en Rusia, 19.500 niños. Esa parte en el acuerdo, ¿dónde está? ¿Alguien cree que no es poco importante que se hayan llevado? A ver, volvamos a lo que pensábamos antes. Jamás se llevó a 250 personas, lo cual es una enorme tragedia. Es una monstruosidad. Putin se llevó a 9.500 niños. Pero no es una tragedia. Y Eh, no, el mismo Trump que amenazaba con desatar un infierno no lo incluyó en las condiciones que por una cuestión de coherencia, si vas a hablar de Israel, ¿por qué no mencionás dentro de los condicionantes la devolución, la restitución con vida de 9.500 niños? Entonces, esto es un pato cojo, ¿sí? La propuesta de Trump es un pato coco porque primero, bueno, le acepta a Putin porque le pone condiciones, segundo, porque no contempla la realidad y tercero, porque Ucrania ya le dijo, yo me siento a negociar. Ahora, hay algo que vas a tener que tener en claro. Yo no voy a entregar mis tierras y eso es definitivo porque son las tierras de Ucrania. Así que habrá que ver cómo se resuelve de otra manera. Y si se cae yo haría la pregunta al revés. ¿Y si el pacto de Trump se cae? ¿Qué hacemos? Fíjate, yo creo que, por supuesto, dándote la razón en todo lo que has afirmado, yo que soy profundamente europeísta, aunque Europa no está en el momento que yo desearía, creo que estamos en el momento adecuado para postularnos como algo aparte de Estados Unidos. Y si no nos decidimos en este momento, me parece que no iremos a ningún lado. Pero es el Ujú. momento de pegar un puñetazo en la mesa y decir, esto se acabó, esto es nuestro territorio, estos son de los nuestros y punto. Y si al americano no le interesa, pues claro, la gente dentro de este show hablan de fantasías como no, Estados Unidos abandona la OTAN. Pero vamos a ver, no nos olvidemos de algo que es muy importante y no es solo ver los titulares, ¿no? Quedarme con el titular y ya está. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall y la OTAN fueron dos elementos para mantener dominada y controlada Europa. Por tanto, el yanqui ha generado mucho negocio en nuestro territorio, ha generado, y cuando ahora dice tenéis que pagar más,
No, no, oiga, no. Es que a lo mejor usted está haciendo las cuentas mal. Es que a lo mejor usted paga el 70% de los gastos de la OTAN porque le sale rentable. Ujú. Porque gracias a eso ha evitado que nosotros tengamos un ejército europeo, nos vende sus armas, nos vende su petróleo. No me esté vendiendo usted a mí que es que tiene un negocio deficitario. No, no, usted tiene un negocio muy rentable con Europa. El negocio deficitario sería que nos levantásemos y dijésemos, hasta aquí hemos llegado. Solamente, Tardar, solamente, ahí digo, porque ahí también, ¿no? Está el sentido común. Frente a esa proposición y la de que los países europeos tienen que aumentar, primero dijo al 2, después ahora es al 5, ¿sí? Esto es al como una especie 5, de sí, claro. extorsión. Bueno, ¿cuánto gastó en armas Europa en los mercados estadounidenses? Porque ahí está el negocio que vos decís. Porque de pronto Claro. Europa dejó de fabricar el Eurofighter, digamos, no avanzó en el programa posterior al Eurofighter porque llegó el F-35. Y además, ¿a quién le está comprando gas natural comprimido, Licuado. licuado, Sí, sí, con claro. un 40% sobreprecio? A los Estados Unidos. Entonces, esa idea, porque ahí vuelvo con la idea de que no se puede hablar en contra de Trump, no se lo puede cuestionar porque nuestro líder bien amado, no puede ser cuestionado. Sí, es que hay que cuestionar para seguir manteniendo esta característica tan occidental y democrática que es la de cuestionar a los líderes. Si hay algo que nos caracteriza frente a las autocracias es esa capacidad. Si la perdemos, entonces directamente llamémonos república, De, de, de hecho, Nacho, fíjate, yo te doy tanto la razón como que nosotros no tenemos que cuestionar a Trump, tenemos que cuestionar a nuestros líderes, que son los que ujú, nos han llevado a esta situación. claro, Vosotros habéis subcontratado la seguridad y la defensa al Yankee y estabais muy contentos. Ni teníais bajas, ni teníais que defender el aumento del presupuesto militar. No teníais que hacer nada. El tío Sam nos mantenía seguros. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que vayamos pensando en mantenernos exacto. seguros por nosotros mismos. Y Y que, fíjate vos, sí, fíjate vos y- Polonia. Esto es uno de claro, los signos que uno empieza a ver. Polonia compra Abrams, pero también está comprando blindados surcoreanos. Y compra F-35, pero también está comprando cazas surcoreanos. Y Francia y Gran Bretaña, de nuevo, se acordaron que tienen que producir sus propias armas. Entonces, y ahí voy a la otra cuestión, para salir del Trumpcentrismo. En la propuesta tampoco se incorpora la opinión de Europa, siendo que la amenaza no es solamente hacia Ucrania, sino que es una amenaza territorial y en nuestro nuclear territorio. sobre Europa. Y en Mm. lugar de incorporar a Europa, y ahí sí hay una crítica directa, lo único que hace es resquebrajar la Alianza Occidental atacando a miembros de la OTAN, a Canadá con la cuestión de los aranceles y con la cuestión de la anexión, a los daneses, también a España, cuestionándole que gasta 1,5%. Y cuando pasó eso, y yo no lo estoy diciendo en las redes porque la gente está muy sensible, me fui a fijar cuánto es el gasto que tiene Hungría en porcentaje del PBI, similar al de España. ¿Hubo una crítica y una amenaza arancelaria a Hungría por parte de Trump de la misma manera que hizo contra España? ¿Y por qué no? Entonces, este resquebrajamiento de la Alianza Occidental, sumado al hecho de que si China era el enemigo, de pronto no parece haber tomado ninguna medida, es más, sugestivamente, TikTok, que el Congreso de Estados Unidos dijo que incorporaba elementos que le permitían sacar ventajas comerciales a China a través de la recopilación de datos y eventualmente sistemas que permitían el espionaje de datos, de pronto el gran favor que le hizo a China, que en el 2020 era el gran riesgo, dice, no, no la vamos a prohibir, como decía antes, queremos ser socios. Y la pregunta del sentido común es, ¿y los riesgos para la seguridad dejaron de existir? ¿Vas a ser socio de los riesgos? O sea, ¿vas a ser socio de una empresa siendo que existe el riesgo todavía y vas a estar asociado al mismo enemigo que vos decís? Y mientras tanto, eleva las tensiones con los socios tradicionales occidentales. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el juego en el fondo?
Sí, totalmente. ¿Tú crees que Estados Unidos, en el momento en el que está eh, acosado por China, aunque yo siempre digo que a China le faltan muchas cosas, o le faltan varias cosas muy importantes? China probablemente en el campo científico haya avanzado mucho, en el campo tecnológico, probablemente en el campo económico también, aunque bueno, hay serias sospechas de que eso no esté funcionando muy bien, pero una potencia para ser la potencia mundial eh, hegemónica, que es lo que quieren ser. Que no nos vendan que quieren cambiar. Yo hace mucho tiempo en la reunión secreta, cuando participaba, acuñé una frase mía que dije, mira, a aquel que le molesta tu bandera es porque quiere poner la suya. No es Ujú. porque quiera poner la tuya y la suya, no quiere poner la suya en el lugar de la tuya. Entonces, a China le falta poder militar, que no lo tiene, y está a lustros del poder militar norteamericano, ¿no? Estadounidense, perdón. Pero también le falta influencia cultural. Pero Que no- es que ahora se la deja servida. Es que es una cuestión de sentido común. Después de lo que pasó con Dinamarca, con México, Canadá y con Colombia. Si yo sé, como país o como empresa, que eventualmente puedo ver arruinado mi negocio vinculándome con la economía de Estados Unidos, porque Trump algún día se le ocurrió pelearse con ese país desde donde yo estoy exportando, o romper la cadena de valor, a mí me conviene buscar un socio que sea con un riesgo predecible. ¿Sí? Es decir, yo puedo tomar el riesgo voy a negociar con China, lo estoy diciendo claro, ¿no? Prefiero venderle a China a un poco menos de precio, pero no voy a tener el problema de que el día de mañana me subieron un 10 o un 15%. Suponete que yo soy uruguayo, ¿sí? Y le estoy vendiendo carne a Estados Unidos. Y la verdad que preferiría venderla a China que a Estados Unidos, que el día de mañana, si se enojó con Uruguay porque, no sé, porque sí, o porque tiene un motivo, o lo que fuese, le impone un arancel del 10 o el 20%, entonces mi negocio se va a ver afectado. Entonces China lo único que tiene que hacer es sentarse, mirar y ofrecer. No tiene que hacer nada. Ese es el grave problema que uno le encuentra a Estados Unidos, Es bajo que la era Trump. el trumpismo tiene un problema serio. Es que no está atacando a sus enemigos, está atacando a sus aliados. Claro, La realidad es que ataca a sus aliados, no al enemigo. Entonces tú dices, mira, lo único que yo he visto aceptable de política exterior de nuestro país ha sido decir, pues, estudiaremos un acercamiento a China. Tú dices que somos de los BRICS y no sé qué. Bueno, vamos a hablar con los chinos, a ver qué pasa. Y es que si le amenazó con un arancel del 100%, es que eso es sentido común. Y esto no tiene que ver con que esté Sánchez Castejón, No, podría estar no. Aznar, podría estar la princesa a cargo, ¿sí? No importa. Si vos sabés, te están amenazando, si en el negocio me amenazan con cerrarme la puerta en la cara, en ese negocio yo me voy a ir al de al lado. Es un poco más caro. A veces te entrega un billete falso, está bien, pero por lo menos no me va a romper la cara. Es que eso es el sentido común, eso es lo que les cuesta tanto entender que esta política de el matón es muy linda en el sentido del guión, vende muy bien, pero en términos prácticos es un cuento chino. Y nunca mejor dicho. Mm. Entonces ahí es donde uno analiza y ve las relaciones internacionales Yo, cambiadas. yo decía el otro día, Nacho, que cambié la frase en algo que escribí por la frase de a la chita callando por a la China callando. Ujú. Y es un poco lo que tú decías. Xi Jinping está en un balcón observando lo que un matón de barrio está haciendo con sus aliados y diciendo, sí, 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 sigue que va muy bien. Lo que Napoleón decía, ¿no? Cuando tu enemigo, Es- o lo que le decían eh, Cuando tu enemigo está cometiendo un error, bueno, no lo corrijas, déjalo, tú déjalo. ¿sí? Bueno, Pues mira el caso de Trudeau, de Canadá. ¿Qué es lo que propone? Dos cosas frente a lo de Trump. Uno, hacer un acuerdo de libre comercio con Europa para canalizar el petróleo, las autopartes, los automóviles
Estados Unidos produce 10,8 millones de automóviles por año y Canadá produce 5,6. ¿Sí? Canadá es un gran productor de automóviles y los colocará en Europa. Dejará de venderle a Estados Unidos y el petróleo le vende el 52% del petróleo que consume Estados Unidos. Y bueno, le vende. ¿Quién necesita más petróleo más barato que Europa para mejorar su productividad? Entonces tenés cóncavo y convexo. Y este es un cuadrado, no es ni cóncavo ni convexo. Se está volviendo cada vez más cuadrado y cada vez más proteccionista. Hay un dato, ¿no? Mira, para entender el sinsentido. Yo hice un cálculo. Vuelvo a lo de TikTok para entender para que se entienda el sinsentido de cómo se pierden mercados por nada, ¿no? Cuando autoriza TikTok, incluso antes de asumir, hizo algo que un buen negociador no hace. No pidió nada a cambio, más allá del 50% para algún socio, o él, no se sabe. ¿Ustedes saben cuánto es el negocio del e-commerce que está cerrado a las aplicaciones occidentales? ¿Cuánto es el negocio en China? 1,4 billones de dólares anuales. Es más grande que el de Estados Unidos. 1,23 tiene el de Estados Unidos. ¿Saben cuántos usuarios tiene TikTok en Estados Unidos? 170 millones. ¿Saben cuántos usuarios tiene la Dion, que sería la equivalente a TikTok en China? Tiene de 650 millones. Un buen negociador le hubiese dicho a China, yo te permito entrar a China, yo te permito entrar a Estados Unidos, vos dejame entrar a China. ¿Dónde está el buen negociador? Sí, está claro que este hombre no es. Lo que estamos viendo ahora mismo es a un bravucón. Eh, Exacto. ¿A dónde va a llegar el bravucón? Bueno, lo veremos. Yo creo Y que va a llegar donde la haremos realidad lo la. deje llegar. Claro, efectivamente. Es decir, Eh, mira, esto como una relación entre un hombre y una mujer. Llegás hasta donde te dejan llegar. Después que me digas que sos el gran padrillo del barrio, bárbaro. Pero eso hay que como, verlo en el como, momento. como, como, como dices, ese chiste malo que tenemos los españoles, ¿no? Que en casa el que mando soy yo, que tengo siempre la última palabra. Sí, cariño. Sí, claro. Bueno, es que y acá hay otra cuestión que es bueno marcar, que es que esto no es anti-Trump, ¿no? Lo que No, pasa es que en un no, ambiente tan pro-Trump, tan fabulosamente florido, que uno diga, no es como ustedes dicen, ya pareciera que uno es un hereje, ¿no? Es como alguien cantando rock and roll en el medioevo. Claro que va a resaltar, pero no necesariamente está haciendo algo malo. Está diciendo, hay otras formas de pensar, otra música. Igual y difícil, ¿no? Que exista el rock and roll, ¿no? Pero me refiero a esa cuestión de que a uno lo tildan de anti-Trump porque marca los errores y porque marca él baja en el nivel de fascinación y de culto al líder, porque el mundo tiene otras reglas y nuestro rol, en definitiva, es tratar de explicar qué es lo que pasa en el mundo y cómo te impacta en tu vida cotidiana. A mí, insisto, Trump ni me va ni me viene. Lo que pasa es que cuando tengo que hablar de él, hablo de él. Ahora, si estoy hablando de la cosecha de mangos en Indonesia y alguien me dice, efecto Trump. Vas a hablar del nuevo disco de Lady Gaga, efecto Trump. Y todo tiene que ver con Trump y se vuelve tan omnipresente como la religión lo era en la época medieval. Entonces uno dice, no es por ahí. No es que el centro es la Tierra es el centro del universo. Pero si vos decís algo diferente, te dicen, oh, Galileo, Galileo. Nada, oye, a veces es cansador. Alberto, que así cambiamos de tema, déjame hacerle una pregunta a Nacho, que El que estoy quieras, hombre. Y muy escúchame, tienes que hablar de tu libro también. Nos tienes que contar el libro que Hombre, tienes. por supuesto, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Qué libro? No, antes de hacer una pregunta, contame, ¿qué libro? El que he publicado salió a la luz el día 15, Los secretos de la contrainteligencia, en el que he volcado. eh, la gente, cuando habla de contrainteligencia, primero se habla mucho de inteligencia y muy poco de contrainteligencia. Cuando la contrainteligencia, en su base de trabajo es defendernos Ujú. y pelear contra oficiales de inteligencia que saben lo mismo o más que tú. Es una labor muy compleja, ¿no?
pero he procurado, es un libro didáctico en el que he procurado primero explicar cómo está estructurada la inteligencia en España y la contrainteligencia, eh, y después he volcado muchos sentimientos, ¿no? Evidentemente no operaciones de las que no puedo hablar, pero sí muchos sentimientos que uno tiene cuando está allí, sentimientos relacionados con acontecimientos internacionales, fracasos, éxitos, y después un análisis de algunas cosas que están en juego permanentemente, ¿no? Cuando aparecen casos de oficiales de inteligencia o de agentes que son arrestados, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, la gente dice, madre mía, ahora espían más. No, no, espían lo mismo. El problema es que ahora se presiona más. ¿Por qué? Porque estás en una situación de guerra, presiona y se cometen más errores. Y entonces también se cazan a agentes hostiles, ¿no? Pero bueno, O sea eso que es lo que un vos vas a libro. contar es que cómo es el mundo real más allá de las películas y cómo funciona el ajedrez y qué hay debajo del tablero. Efectivamente, yo creo que he bajado a la gente que ya lo ha leído. Mi objetivo cuando comencé a escribirlo es que me entendiera gente que no fuera de este ámbito. Y me marqué un objetivo real, que era que me entendiera mi madre, que tiene 87 años. Por tanto, el primer libro dedicado fue para mi madre. Y le dije, mamá, quiero que lo leas y me digas si lo entiendes, qué te parece. Y me llamó por teléfono, lo leyó y me llamó por teléfono y me dijo, hijo, primero piropo de madre, qué bien escribes, pero que yo no sabía que hacíais cosas tan complicadas. O sea, mi madre la hice pensar, entendió de qué estábamos hablando y creo que es un libro ameno. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho, lo he leído de un tirón, porque está bien estructurado, es ameno y tal. Entonces, bueno, voy a hacer un ofrecimiento. Alberto, ¿a ti no te ha llegado el libro? No. Bueno, pues te lo enviaré yo porque esto de las editoriales y Nacho me Yo tiene... prometo leerlo. No importa si me lo mandás o no, yo prometo leerlo porque me interesa. Y No, eso. no, me mandas tus datos y yo te lo envío dedicado. Entonces, bueno, era lanzarme. Es un libro que yo no pensé. La idea no sale de mí, sino que sale de la editorial. La directora general de la editorial me llama y me dice un día, hay muchos libros de inteligencia, pero de contrainteligencia no hay ninguno, o muy Ujú, pocos. ¿Tú te atreverías a escribir un libro de contrainteligencia? Y ujú. yo tuve la contrainteligencia y dije, sí. Y creo que ha quedado bien, ¿no? Pero bueno, cuando lo leáis, me Sí, es comentáis. importante saber, sí, los servicios de inteligencia son eficaces, pero el límite de la eficacia está en la contrainteligencia y esa es la parte más interesante, que es como saber el después que todavía no sabemos. Claro, y aquellas cosas en las que el tener en tu mente que existe una guerra entre servicios permanente. No Ujú, depende de que haya guerra en Ucrania o no haya guerra en Ucrania. Que el concepto aliado en la inteligencia no significa ser amigos. ujú, Somos aliados para cuestiones comunes. En las cuestiones que no sean comunes somos adversarios. exacto. No somos amigos. Entonces, yo voy aportando determinadas cuestiones que creo que son importantes cuando se lee el libro. Es decir, ¿cuál es el proceso que un oficial de inteligencia sufre cuando llega a un servicio? ¿Qué titulares se van quedando grabados y ya cada uno después los ejecuta como con el arte que tenga? Cuando tú llegas Ujú, allí te das cuenta que entras en un mundo en el que el secreto es lo más importante. ujú, ¿Y qué avala el secreto? ¿Cómo defiendes el secreto? Con la mentira. ¿Y a ujú, quiénes son a los primeros que mientes? A tus seres queridos, ujú, porque ellos no pueden ser parte del riesgo. Por tanto, pasas a entender que tienes una doble vida en la que a tus seres queridos les engañas permanentemente. ujú.
Y eso es duro de llevar. Yo cuento Sí. alguna anécdota con mi hija y que te produce tristeza. Mi hija, lo cuento muy brevemente, mi hija Como tú estaba quieras. en República Dominicana, mi hija pequeña, y me dijo, en unas navidades le dije, ¿qué quieres de regalo? Y yo eh, me dijo que vayamos a la parte colonial de la ciudad de Santo Domingo, nos tomemos una cerveza y nos fumemos un cigarro. Que tengo para ti una pregunta y una petición, digo. Yo conociendo a mi hija, digo, madre mía, no sé qué me da más miedo. Fuimos allí, nos sentamos en aquella escalinata en la ciudad colonial y me dijo, me tienes que contestar con la verdad. Digo, venga, pregunto, ¿tú has matado a alguien? Digo, no. Dice, ¿eso es la verdad? Digo, eso son dos preguntas. Yo ya te he contestado. Y la petición, pues me asombró y me puso un poco triste. Me dijo, papá, yo, sin revelar secretos, sin que te metas en lío, quiero que escribas un libro para mí. El libro en el que yo sepa quién es mi padre. Porque yo conozco la mitad de mi padre. Y me fastidiaría mucho que un día tú te fueras y viniese a explicarme quién es mi padre alguien que no se lo explicara yo y viniera otro a explicármelo. Quiero enterarme por ti. Y yo le dije, eh, quizás haya cosas que no te gusten. Me dijo, me da igual, yo quiero la verdad. Digo, bueno, y ese libro está escrito, pero ese libro no saldrá nunca a la luz y es una cosa para mi hija, para que ella, esa ansiedad que tiene, entonces, todos estos detalles son detalles que tú vives allí, ¿no? Ujú, Y después hay algo importante que tú tienes que asumir. Aparte de mentir, defender tu doble vida y demás, eh, con el condicionante de que al final tú eres, en la especialidad UMIN, eres un actor, un mentiroso profesional, obtienes información a base de engañar, de contar medias verdades y demás, de falsear amistades. Pero hay algo muy importante que es lo que aglutina todo esto de lo que estoy hablando, que es final, cuando eres veterano, ya participas en cosas muy serias, llegas a una conclusión, que es la misión es lo más importante. ujú. Y Tan cuesta interesante. entender que es más importante que tú, que es más importante que tu vida, que tu familia, porque esa misión puede ser que un día este oficio es un oficio peligroso y un día puedes perder la vida aquella, ¿no? Ujú, Entonces, todos esos mantras que tú vas aprendiendo allí, creo que la gente se asombrará, porque yo lo cuento con anécdotas personales y demás, de que esto, la gente busca los secretos de las operaciones. No, esto de lo que yo estoy hablando es más importante, porque esto es necesario para que entiendas entonces qué tipo de persona tienes allí, qué tipo de profesionales tienes allí y para qué trabajan. Hay una, Félix Sanz, que fue nuestro director, dijo un día, la gente le parece una simpleza, le preguntaron, ¿pero ustedes realmente para qué trabajan? Y Félix Sanz dijo, nosotros trabajamos para que cuando usted abre el grifo salga agua y cuando le dé al botón de la luz se encienda la luz. Para eso trabajamos nosotros. Y algo que parece una simpleza no lo es. Es decir, trabajamos en cuestiones fundamentales para que el país funcione. Eh, ujú, lo cual no quiere decir que uno tenga que enterarse de cómo lo hacemos, ¿no? ujú. Eso sí forma Suena parte, súper interesante, así que eso sí vamos forma de a la leerlo. misión. Pues nada, mándame sus Es- datos y yo te lo envío por allá. ¿Y qué nos Yo habías pensado? propongo, Porque con el libro me he ido del hilo. no, no, es que me parece muy bien porque que los hechos pasan
y podemos volver en otra oportunidad a hablar del mundo, Mm. pero tu experiencia me parece que es algo mucho más profundo y permanente que hechos ocasionales. El mundo va a seguir, pero bueno, vamos a quedarnos, si te parece, con tu libro, que prometo leerlo y que me interesa mucho, más allá de Sí, la a mí me, relación me- que me nos une. me ¿Mm? interesa además la opinión de personas con valía como vosotros, para ver si uno ha alcanzado el objetivo que se ha marcado, ¿no? Más allá Bien de lo... vendido está. Lo vendiste bien, así que interesa. ¿Eh? Bueno, chicos, pues si queréis otro rato hablamos de más temas, ¿vale? Y que todo el mundo lea su libro, que es seguro que es muy interesante y nosotros lo leeremos. Y prometo hacer una reseña una vez que lo termine. Perfecto. Pues Perfecto. muchas Mándame gracias. tus datos, Nacho, y Alberto, mándame los tuyos ¿Mm? Por supuesto. para que te los envíe yo, ¿vale? Pues muchas gracias, un abrazo. Porque además no te lo va a Abrazo enviar la grande. editorial, te lo voy a enviar yo. Vale, perfecto.